A veces el silencio de una casa vacía no es silencio, es algo esperando a que prestes atención. La primera vez que escuché los pasos pensé que venían de mi propia cabeza. Porque no había nadie más. Nadie podía estar allí. Yo vivía completamente solo, y aún así, los escuché claramente, pasos, lentos, arrastrados, justo encima de mi cabeza. El problema no era solo que viviera solo, el problema era que mi casa no tenía segundo piso. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero hay momentos en los que la lógica se rompe. Momentos en los que el silencio se vuelve demasiado pesado, y empiezas a notar cosas que antes nunca habías notado. Todo comenzó hace 3 años, cuando me mudé a esa casa. No era grande. Tampoco vieja. Era una casa sencilla en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Nada especial. Un lugar normal. Eso fue exactamente lo que me gustó. Después de un divorcio complicado, lo único que quería era tranquilidad. Un lugar donde pudiera trabajar, dormir y no escuchar a nadie más. La casa tenía una sala pequeña, una cocina, un baño y 2 habitaciones. Una la usé como dormitorio y la otra como oficina para trabajar desde el computador. Al principio todo fue exactamente como esperaba: silencio, paz, rutina. Me levantaba temprano, preparaba café. Trabajaba algunas horas, salía a caminar al final de la tarde y luego volvía para cenar algo sencillo, nada extraño, nada inquietante. Hasta esa noche, recuerdo perfectamente que estaba sentado frente al computador. Eran casi las 11 de la noche. Estaba terminando un informe para el trabajo y la casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el zumbido leve del ventilador del computador, y entonces, tap, 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 pasos, encima de mí. Levanté la cabeza automáticamente, mirando el techo como si pudiera ver a través de él. La casa no tenía segundo piso, solo techo. Pensé que tal vez era un gato caminando sobre las tejas. Era algo común en el barrio, así que seguí trabajando, pero los pasos continuaron, tap, tap, tap. No eran pasos ligeros como los de un animal pequeño, eran lentos, pesados, como si alguien caminara con cuidado. Pausa breve. Me quedé escuchando durante varios segundos, luego me levanté, salí al patio trasero y miré hacia el techo. Nada, ni gatos, ni pájaros, ni ramas moviéndose, solo oscuridad. Regresé a la casa sintiéndome un poco ridículo. Seguramente era el viento moviendo algo. Volví al computador y seguí trabajando, pero apenas me senté, tap, 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 los pasos regresaron. Esta vez, justo encima de la sala, sentí algo extraño en el pecho. Una presión leve. Esa sensación que aparece cuando tu cuerpo sabe algo antes que tu mente. Caminé lentamente hacia el centro de la sala y miré el techo otra vez. Silencio absoluto. Entonces dije algo en voz alta: ¿hay alguien ahí? No esperaba respuesta, y no la hubo, pero justo cuando estaba a punto de volver a mi escritorio, tap, 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 los pasos se movieron, como si la cosa que caminaba arriba hubiera escuchado mi voz. Esa fue la primera noche. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que era algo normal, pero las noches siguientes, los pasos volvieron, siempre después de las 10, siempre lentos. Siempre arriba. Al principio aparecían solo unos segundos. Luego desaparecían, pero cada noche duraban un poco más, y cada noche parecían más cerca. Había algo inquietante en la forma en que se movían. No caminaban de un lado a otro al azar, seguían rutas, desde la cocina hasta la sala, desde la sala hasta mi habitación, como si alguien estuviera recorriendo la casa, aprendiéndola. Una noche decidí subir al techo, tomé una linterna y una escalera que guardaba en el patio. Era casi medianoche. Los pasos habían comenzado otra vez, tap, tap, tap. Subí lentamente por la escalera y asomé la cabeza por encima de las tejas. La luz de la linterna iluminó el techo, polvo, algunas hojas secas, nada más, pero los pasos se detuvieron en el mismo momento en que subí. El silencio que quedó fue extraño, como si algo hubiera estado allí, y se hubiera ido justo antes de que yo llegara. Bajé sintiéndome incómodo. Esa noche casi no dormí, pero lo peor no vino hasta días después. Una madrugada desperté con una sensación muy específica, la sensación de no estar solo. Abrí los ojos.
Lentamente, mi habitación estaba completamente oscura, y entonces lo escuché, tap, tap, tap. Esta vez, no venían del techo, venían del pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Porque yo sabía exactamente qué significaba eso. Significaba que, si algo estaba caminando en el pasillo, estaba dentro de la casa. Me quedé completamente inmóvil en la cama, escuchando. Los pasos avanzaron lentamente hacia mi puerta, tap, tap, tap. Luego se detuvieron justo al otro lado. Podía sentir mi propia respiración, el aire frío en mi cara, y ese silencio, pesado, como si alguien estuviera parado allí, escuchándome respirar. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 30 segundos, quizá 5 minutos. Entonces, tap, tap. Los pasos se alejaron por el pasillo. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente revisé toda la casa, puertas cerradas, ventanas cerradas, nada forzado, nada fuera de lugar, nada que indicara que alguien hubiera entrado. Pero esa noche, los pasos volvieron, y esta vez, algo cambió, porque no solo escuché los pasos, escuché respiración lenta, rasgando el silencio, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, no había nadie, pero el sonido seguía allí, respirando, muy cerca. Esa fue la primera vez que pensé en irme de esa casa, pero algo dentro de mí decía que debía entender qué estaba pasando, así que compré una pequeña cámara de seguridad, la instalé en la sala, apuntando hacia el pasillo. La idea era simple: si alguien estaba entrando, la cámara lo grabaría. Esa noche dormí con el celular al lado, viendo la transmisión en vivo, a las 2:13 de la madrugada. Los pasos comenzaron otra vez, pero en el video, no aparecía nadie, solo el pasillo vacío, y sin embargo, los pasos seguían sonando, lentos, pesados, cada vez más cerca de la cámara, tap, tap, tap. El sonido se detuvo justo frente a la cámara, el pasillo seguía vacío, y entonces, la cámara captó algo, no una figura, no una sombra clara, solo, una ligera deformación en el aire. Como cuando el calor distorsiona la imagen sobre el asfalto. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que sintiera algo helado. Recorriendo mi espalda, apagué el celular, no quise seguir mirando, pensé que había terminado allí, pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocado, porque una noche, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación, y esta vez, no se alejaron. Escuché el sonido de la manija, girando lentamente, mi respiración se congeló, la puerta comenzó a abrirse, muy despacio. La oscuridad del pasillo entró primero, luego, silencio, nadie cruzó la puerta, pero los pasos, continuaron dentro de mi habitación, tap, tap, tap. Moviéndose alrededor de mi cama, sentí el colchón hundirse ligeramente a mi lado, como si alguien se hubiera sentado. No me moví, no respiré, no hablé, solo escuché, y entonces, muy cerca de mi oído, escuché una voz, un susurro tan bajo que apenas parecía humano. Dijo solo 3 palabras que todavía recuerdo perfectamente: ahora, ya, sabes. Esa misma mañana me fui de la casa, nunca regresé. Pero hay algo que todavía me persigue, porque desde entonces, cada vez que estoy completamente solo, cada vez que la casa queda en silencio, a veces, muy tarde en la noche, vuelvo a escuchar los mismos pasos, lentos, pesados, arrastrándose por el techo, o por el pasillo, o justo detrás de mí. Y lo peor de todo, es que ahora vivo en un apartamento, en el último piso, donde no hay nadie arriba. Pausa final. Así que si alguna noche escuchas pasos en tu casa, cuando sabes perfectamente que no hay nadie más, no los ignores, porque a veces, cuando algo empieza a caminar contigo, ya nunca se va, y recuerda, no estás solo. Pensé que esa frase sería el final de todo. Que después de salir de aquella casa, después de dejar atrás esos pasillos, esas noches y esos pasos, la historia terminaría ahí. Durante semanas intenté convencerme de eso. Me mudé rápido, casi sin despedirme de nada. Dejé algunos muebles, ropa vieja, incluso libros. No quise volver a entrar. El nuevo apartamento era pequeño, moderno, en un edificio alto. Piso 12. Nadie arriba. Nadie caminando sobre mi techo. Eso me tranquilizaba, al menos en teoría.
Las primeras noches fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. El silencio era tan limpio que casi se sentía artificial. No había crujidos de madera, ni viento en las tejas, ni sonidos del exterior. Solo el zumbido distante del ascensor del edificio y, a veces, un coche pasando por la calle muy abajo. Dormía mejor. Al principio. Pero hay algo que aprendí después de todo aquello. El miedo no desaparece cuando cambias de lugar. El miedo se queda dentro de ti, esperando un motivo para despertar otra vez. Una madrugada, tal vez 2 semanas después de mudarme, desperté sin razón aparente. No fue un ruido fuerte. Ni un sueño. Fue esa sensación otra vez. Esa presión leve en el pecho. Ese impulso instintivo que te obliga a abrir los ojos en mitad de la noche. Miré el techo. Blanco. Liso. Silencioso. El aire del apartamento estaba frío. Recuerdo haber pensado que quizá el aire acondicionado había quedado encendido. Me acomodé en la cama intentando volver a dormir. Y entonces, lo escuché. Muy leve. Tan leve que durante unos segundos dudé si realmente estaba ocurriendo. Tap, tap, tap. Mis ojos se abrieron completamente. No me moví. No respiré profundo. Solo escuché. Tap, tap, tap. El sonido venía de arriba. Mi mente reaccionó antes que mi lógica. Porque sabía perfectamente lo que significaba. Yo vivía en el último piso. Encima de mí no había nada. Solo concreto. Solo techo. Pero los pasos estaban allí. Arriba. Moviéndose lentamente. Arrastrándose como si alguien caminara con cuidado. La misma cadencia. El mismo peso. El mismo ritmo que había escuchado tantas noches en la otra casa. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Esperando que el sonido se detuviera. Esperando que desapareciera como un eco imaginario. Pero no lo hizo. Los pasos avanzaron lentamente de un extremo al otro del apartamento. Tap, tap, tap. Justo encima de la sala. Luego hacia la cocina. Después hacia el pasillo que conducía a mi habitación. Y entonces, se detuvieron exactamente sobre mi cama. El silencio que siguió fue peor que los pasos. Porque cuando algo deja de moverse, significa que está quieto. Esperando. Escuchando. Sentí la piel de mis brazos erizarse. Una sensación fría recorrió mi espalda como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Cerré los ojos con fuerza. Intenté pensar en cualquier otra cosa. En trabajo. En ruido. En gente. En lugares llenos de luz. Pero en el silencio de ese apartamento vacío, mis pensamientos solo regresaban a la misma idea. ¿Cómo podía haber pasos sobre mi techo si no había nadie arriba? No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni muchas de las que vinieron después. Al principio traté de ignorarlo. Me decía que eran ruidos estructurales del edificio. Metal expandiéndose. Tuberías. Algún vecino caminando en otro piso cuyo sonido viajaba por las paredes. Todo tenía explicación. Todo debía tenerla. Pero cada noche los pasos volvían. Siempre después de las 2 de la madrugada. Siempre con la misma lentitud. Siempre recorriendo exactamente el mismo camino sobre mi apartamento. Cocina. Sala. Pasillo. Habitación. Y siempre terminaban encima de mi cama. Como si algo estuviera siguiendo un patrón. Como si algo estuviera repasando el lugar donde yo vivía. Un par de noches decidí encender todas las luces. Pensé que si llenaba el apartamento de claridad, el sonido desaparecería. Pero no cambió nada. Los pasos seguían allí. Incluso con todas las luces encendidas. Incluso con música sonando en el fondo. Tap, tap, tap.
A veces parecían más cerca. A veces, demasiado cerca. Empecé a notar otras cosas. Detalles pequeños al principio. Tan pequeños que parecía absurdo mencionarlos. Pero cuando vives solo, cada mínimo cambio se vuelve evidente. Una mañana encontré la puerta del baño entreabierta. Yo siempre la dejaba completamente cerrada. Pensé que tal vez la había empujado el aire. Otra noche dejé un vaso en la cocina, y al día siguiente estaba ligeramente desplazado sobre la mesa. Apenas unos centímetros. Nada dramático. Nada imposible. Pero suficiente para que mi mente empezara a reconstruir recuerdos una y otra vez. ¿Lo había dejado realmente allí? ¿Lo había movido yo sin darme cuenta? El problema con vivir solo es que no hay nadie más que confirme tu memoria. Todo depende de ti. Y cuando empiezas a dudar de tu propia percepción, la realidad se vuelve un lugar muy frágil. Las noches siguieron pasando. Los pasos nunca dejaron de venir. Pero una madrugada algo cambió. Desperté otra vez con esa sensación de presión en el pecho. Pero esta vez no escuché pasos en el techo. El sonido venía del pasillo. Dentro del apartamento. Tap, tap, tap. El aire se volvió espeso. Sentí el frío sobre mi rostro. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que podía escuchar dentro de mis oídos. Porque sabía perfectamente lo que significaba. Significaba que aquello ya no estaba arriba. Estaba aquí. En mi casa. Caminando lentamente hacia mi habitación. Tap, tap, tap. Los pasos avanzaron por el pasillo. Lentamente. Con la misma paciencia inquietante que recordaba. Se detuvieron justo frente a mi puerta. La puerta estaba cerrada. Yo siempre la cerraba antes de dormir. Y durante varios segundos, no pasó nada. Solo silencio. Ese silencio denso que parece escuchar contigo. Entonces, la manija se movió. Muy despacio. Apenas un clic metálico. La puerta se abrió unos centímetros. La oscuridad del pasillo se deslizó dentro de la habitación como una sombra líquida. Pero no vi a nadie. La puerta quedó entreabierta. Y entonces, escuché los pasos otra vez. Dentro del cuarto. Tap, tap, tap. Rodeando mi cama. No pude moverme. Mi cuerpo estaba completamente rígido. Sentí el colchón hundirse ligeramente a mi lado. Como si alguien se hubiera sentado. La presión era real. Física. El aire cerca de mi cara se volvió más frío. Y entonces, sentí algo peor. Respiración. Muy cerca. Lenta. Casi imperceptible. Como si alguien estuviera inclinándose sobre mí. Esperando. Observando. No sé cuánto tiempo permanecí así. Podrían haber sido segundos o una hora entera. El tiempo deja de tener sentido cuando estás atrapado dentro de ese tipo de silencio. Finalmente, escuché algo más. No un susurro esta vez. No palabras. Solo una especie de exhalación leve. Como si algo estuviera decepcionado. Luego el peso desapareció del colchón. Los pasos regresaron al pasillo. Tap, tap, tap. Y el apartamento volvió al silencio. A la mañana siguiente encontré algo en la puerta de mi habitación. 3 marcas. Pequeñas. Verticales. En la madera. No parecían arañazos profundos. Más bien, presiones. Como si algo hubiera apoyado 3 dedos muy fuertes, empujando la puerta lentamente. Pasé el dedo sobre ellas. La madera estaba hundida. Ese día no fui al trabajo. Me quedé sentado en la sala durante horas mirando el pasillo. Pensando en todas las noches en la otra casa. En todos los pasos que escuché encima de mi cabeza. En aquella voz que susurró cerca de mi oído. Ahora, ya, sabes.
Quizá siempre estuvo allí. Quizá nunca fue la casa. Quizá el lugar nunca fue el problema. Tal vez, siempre vino conmigo. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni muchas después. Pero lo peor no es escuchar los pasos. Lo peor es que, con el tiempo, te acostumbras. Al principio te paraliza el miedo. Después intentas ignorarlo. Luego empiezas a anticiparlo. Ahora sé exactamente cuándo van a comenzar. Sé exactamente dónde se detendrán. Y algunas noches, incluso siento algo más. Como si aquello también se hubiera acostumbrado a mí. A veces los pasos cambian ligeramente de ritmo. A veces, parecen detenerse justo detrás de mi silla cuando estoy trabajando. Y hay momentos, muy breves, en los que siento algo que no sé explicar. Como si alguien estuviera leyendo sobre mi hombro. Observando lo que hago. Esperando. Aprendiendo. Hace unos días ocurrió algo nuevo. Algo pequeño, pero suficiente para que entendiera algo que me había estado negando todo este tiempo. Estaba en la cocina sirviéndome agua cuando escuché los pasos en el pasillo. No me sorprendieron. Ya sabía que estaban allí. Pero esta vez, hicieron algo diferente. Se detuvieron justo detrás de mí. Sentí el aire frío rozando la parte posterior de mi cuello. Muy cerca. Muy quieto. Y entonces, en el reflejo oscuro de la ventana, vi algo moverse. No una figura clara. No una sombra completa. Solo, una distorsión leve en el aire. Como si el espacio estuviera respirando. Giré la cabeza inmediatamente. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Pero cuando volví a mirar la ventana, la distorsión seguía allí. Justo detrás de donde yo estaba. Observando conmigo. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. Aquella noche en la otra casa, cuando escuché la voz, cuando dijo ahora, ya, sabes, no era una amenaza. Era una advertencia. Porque desde ese momento, desde esa noche, aquello dejó de caminar solo por las casas. Ahora camina conmigo. Así que si alguna vez te encuentras completamente solo en tu casa, y en medio del silencio escuchas pasos que no puedes explicar, no te apresures a pensar que vienen del techo. O del pasillo. O de otra habitación. A veces, vienen de algo que llegó contigo. Algo que aprendió a seguirte. Algo que solo necesita silencio, para que finalmente lo escuches. Y cuando eso ocurra, cuando sientas esa respiración cerca de tu oído en medio de la oscuridad, recuerda algo importante. No es tu imaginación. Nunca lo fue. Porque incluso ahora, mientras escuchas esta historia, puede que haya algo justo detrás de ti, escuchando también. Después de todo, no estás solo.